Buenas, a continuación voy a presentar mi grupo, el cual se encuentra compuesto por mi compañera Nuris Pérez y quien les habla, Nuri Ginette Serrano. Vamos a hacer la sustentación de los ejercicios de la competencia de razonamiento cuantitativo. En el ejercicio número 1 nos habla que es un señor que se llama Juan y inicialmente hizo una inversión de 20 millones de pesos, inversión inicial. También el mismo ejercicio nos ofrece el ingreso diario y el gasto diario. Entonces el ingreso diario es de 1 millón de pesos y gasta el 60% de eso. Para poder desarrollar el ejercicio y saber cuántos días va a demorar Juan en reunir todo su dinero de la inversión inicial, primero necesitamos a ese millón de pesos de ingreso diario sacarle el 60%, que nos da un valor de 400.000 pesos netos que va a quedarle de ganancia. Y para hallar los días que él va a necesitar para recuperar su dinero, dividimos 20 millones, que es la inversión inicial, sobre 400, que es la ganancia diaria, lo cual nos da un resultado de 50 días. Por lo tanto, la respuesta es la D, con 50 días para recuperar su dinero. El ejercicio número 2 nos habla de que en un auditorio con estudiantes se han sacado para una actividad de riesgo laboral un cuarto de los un tercio y quedan 110 estudiantes. La pregunta es, ¿cuántos estudiantes tenía el auditorio? Entonces, para resolver el problema, primero debemos encontrar la cantidad de estudiantes que han sacado para la actividad. Entonces, para esto ya sabemos que tenemos que han sacado un cuarto de estudiantes de un tercio de los estudiantes y que quedaron 110 después de hacer este respectivo sacada de alumnos. Entonces, debemos multiplicar un tercio por un cuarto, que esto nos da un doceavo, que sería la cantidad de estudiantes que se sacaron del auditorio. Ahora, la pregunta dice que ¿cuántos estudiantes tenía el auditorio en un principio? Entonces debemos aplicar la fórmula auditorio original menos un doceavo del auditorio, que esto me viene dando como resultado 110 estudiantes. Al hacer el ejercicio podemos identificar que se debe eliminar el término con fracción y así poder multiplicar ambos lados de la ecuación. Entonces, 12 por el auditorio original menos auditorio original. Esto me da como resultado que debemos restando el auditorio ambos lados, las fracciones, quedaría 11 por auditorio original, que me da 110, dando como resultado final que al dividir los 110 en 11, pues inicialmente el auditorio solo tenía 10 estudiantes. En el ejercicio número 3 nos pregunta que hay un asesor de seguridad y salud en el trabajo que tiene un tercio de trabajadores en el programa de vigilancia cardiovascular y 2/9 en el programa biomecánico. Si aún quedan 60 personas por asignar al sistema, ¿cuántos trabajadores tienen en total? Entonces el ejercicio nos da cierta información, como es la cantidad de trabajadores que tienen en el programa cardiovascular y la cantidad de trabajadores que está en el programa biomecánico. Para encontrar el número total de trabajadores asignados a estos programas, primero debemos sumar las fracciones. Entonces sumamos un tercio más 2/9, que nos da igual a 5/9. Entonces este significado para el asesor de los 5/9 de trabajadores a los programas de vigilancia, tanto cardiovascular como biomecánico, lo debemos seguir el siguiente proceso, ya que aún nos siguen quedando 60 trabajadores para asignar al sistema. Entonces, 4/9, que son los restantes de los trabajadores correspondientes a 60 personas. Para encontrar el número total de trabajadores de la empresa, dividimos el 60
por los 4/9, que esto nos da un valor de 135, teniendo como respuesta que la empresa tiene un total de 135 trabajadores. En el ejercicio número 4 nos dice que Felipe tiene 20.000, podríamos decir 20.000 pesos, y Pedro tiene 10.000. Entonces dice, la razón de lo que tiene Pedro y Felipe es una razón que se puede expresar en una fracción o un cociente entre sus cantidades respectivas. En este caso, Pedro tiene 10.000, Felipe tiene 20.000. Entonces, razón igual a la cantidad de Pedro, que sería, la cantidad de Pedro son, la cantidad de Pedro son 10.000, y lo dividimos entre la cantidad que tiene Felipe, que serían 20.000. Esto nos da un total de 10.000 pesos, porque se simplifica esta fracción y podemos dividir ambos números en su máximo y común divisor, que es 10.000. Ok, entonces la respuesta es que Felipe tiene el doble de lo que tiene Pedro, ya que estos ejercicios tienen un común divisor. Bueno, y el quinto ejercicio dice, en la empresa XYZ se han identificado los trabajadores fumadores y no fumadores a través del perfil sociodemográfico que tiene en total 60 trabajadores. ¿Cuántos trabajadores fuman si la razón de fumadores y no? En total 60 trabajadores. ¿Cuántos trabajadores fuman si la razón de fumadores y no fumadores es un quinto? Entonces, ya se sabe que la razón de los fumadores y no fumadores de la empresa XYZ es de un quinto. Esto significa que por cada trabajador fumador hay 5 trabajadores no fumadores. Para calcular cuántos trabajadores fuman, primero debemos encontrar el número de trabajadores no fumadores y luego restarlo al total de trabajadores. Entonces, el ejercicio sería que el número de trabajadores fumadores más número 5, que es la cantidad de trabajadores que no fuman, multiplicado por el número de trabajadores que son fumadores. Entonces esto me da igual a 60. Ahora, ¿qué debemos hacer? Si de un quinto un trabajador es fumador y los otros 5 no, esto diría que debemos multiplicar 6 por el número de trabajadores fumadores, que me da el total de trabajadores, que ya sabemos que es 60. Ahora, el número de trabajadores fumadores es igual a 60 dividido entre 6, que me da 10. Entonces, en la empresa XYZ hay 10 trabajadores fumadores. Esa sería la respuesta correcta al ejercicio. A continuación, mi compañera Nuris Pérez. Muy buenos días, mi nombre es Nuris Pérez y continuando con los ejercicios de razonamiento, a mí me corresponde a partir del ejercicio número 6, donde dice, nos pregunta que Juan gastó el 30% de su dinero y regaló el 16%. Si al principio tenía 250, ¿cuánto tiene ahora? Entonces, para determinar cuánto dinero se gastó Juan y cuánto le quedó, debemos hacer lo siguiente. Entonces, si él gastó el 30% de su dinero, esto quiere decir que le quedó el 70%, ¿verdad? Entonces, luego él regaló el 16% de su dinero. Significa que le quedó el 84%. Entonces nos están preguntando cuánto tiene ahora. Entonces, la cantidad, debemos hacer lo siguiente. Debemos
encontrar el dinero que inicialmente él gastó. Entonces debemos multiplicar el 0.84, que es el 84% que le quedó del 16. Y luego eso lo vamos a multiplicar por los 250. Entonces sería 0.84 por los 250. Eso nos da una cantidad de restante de 210.000, perdón. Entonces eso no quiere decir que a Juan tiene 210.000 ahora, después de gastar el 30% y regalar el 16%. El ejercicio número 7 nos dice que el largo de un rectángulo es de 4 metros mayor que de su ancho. Si el ancho del rectángulo es X metros, la expresión algebraica que representa su perímetro es A, 4x más 4 metros 6. A, 4x por más 4. B nos dice 2x más 16 metros. La C nos dice que 2x más 8 metros. Y la D nos dice 4x más 8 metros. Para saber esto, primero debemos saber el perímetro de un rectángulo, el cual se calcula 2 veces la longitud y 2 veces el ancho. 2 veces el ancho para hallar cada uno de esos lados. Entonces la expresión algebraica sería el perímetro sería 2 es igual a 2x a 2 por x por el largo más 2 por el ancho. Entonces el perímetro sería 2 por x más 4 más 2 por x. Entonces sería el perímetro. Entonces ahora se simplifica y despejamos. Entonces el perímetro sería 2 es igual a 2x más 8 más 2x. El perímetro es igual a 4x más 8 metros. Entonces aquí vemos que la respuesta es la D, sería 2x más 8 metros. Entonces nos vamos para la respuesta, para la pregunta 8, el ejercicio 8, que dice: para calcular el número de las baldosas cuadradas de 9 centímetros de lado que se necesitan para enlosar una superficie rectangular de 4 metros de largo y 9 metros de ancho, no se debe. Entonces, A, calcular el área de cada baldosa, calcular el área de la superficie mayor que se va a embaldosar. B, multiplicar la base por la altura y dividir entre dos, multiplicar lado por lado del cuadrado. Y C, asegurarse que las dimensiones estén expresadas en la misma unidad medida. Y D, dividir el área de la superficie mayor entre el área de la baldosa. Entonces, la opción que no se debe calcular, para calcular el número de baldosas cuadradas que se necesita, es la opción B. ¿Por qué? Porque es multiplicar la base por la altura y dividir entre dos, multiplicar el lado por el cuadrado. Bueno, el ejercicio 9 dice: en una dulcería se fabrican chocolates en forma de cubos de 2 centímetros de lado y se empacan en cajas de 10 centímetros de largo, 10 centímetros de ancho y 4 de alto. ¿Cuántos dulces se pueden empacar en cada caja?
Bueno, entonces, para calcular cuántos chocolates en forma de cubo de 2 centímetros se pueden empacar en una caja de 10 centímetros de largo y 10 centímetros de ancho y 4 de alto, debemos encontrar el volumen de una caja y el de chocolate. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, el volumen de la caja. Entonces, el volumen de la caja es volumen, es el largo por el ancho por el lado. Entonces, el volumen dice que es de 10 centímetros. El ancho es de 10 centímetros y el largo por 4 centímetros. Entonces, ahí multiplicamos 10 por 10, serían 100 por 4. Entonces, el volumen vendría siendo 400 centímetros cúbicos. Ese es el volumen de la caja. Ahora vamos a hallar el volumen de un chocolate en forma de cubo. Entonces lo que hacemos es el volumen, ¿verdad? Entonces se multiplica el lado por el lado, por el lado, por el lado. Entonces el lado por el lado tiene 2 por 2 por 2 centímetros. Entonces el volumen de la caja de chocolate vendría siendo 8 centímetros cúbicos. Ahora, para determinar cuántos chocolates caben en una caja, dividimos el volumen de la caja por el volumen del chocolate. Entonces el volumen de la caja de chocolate serían 400 centímetros sobre 8 centímetros, que es el volumen de la caja. Entonces eso sería 400 sobre 8, vendría siendo el volumen de la caja 50. El volumen, ese es el número de chocolates de caja, de chocolate por caja. Entonces eso quiere decir que el ancho, el largo y el ancho se pueden empacar en 50 chocolates en forma de cubos. Se pueden empacar, ¿vale? Entonces el ejercicio número 10 que nos dice acerca de un edificio y un árbol proyectan al mismo tiempo una sombra, considerando los datos representados en una imagen y que la altura del árbol es la altura del árbol es de 4. ¿Cuál es la altura del edificio? Nos están pidiendo la altura del edificio. Bueno, entonces aquí vamos a aplicar lo que es el teorema de Tales. El teorema de Tales nos dice que cuando hay dos rectángulos paralelos, se multiplica, se hace esta operación. Entonces aquí vemos que la altura, están pidiendo la altura, no la sabemos. Entonces la altura del árbol es de 4. La distancia de la sombra del edificio es de 9 centímetros y la distancia de la sombra del árbol es de 3.3 centímetros. A, C, D. Entonces nos están pidiendo, entonces la altura vendría siendo altura, como no la conocemos, sobre 4. ¿Por qué 4? Porque el 4 es la altura del árbol. Entonces eso sí vendría siendo los 9, que serían los 9 centímetros de la distancia de la sombra del edificio sobre 3.3, que es la distancia de la sombra del árbol. Entonces despejamos, entonces altura es igual 4, entonces multiplicamos 3 sobre 3, eso nos da la altura es igual a 4 por 1.2 y la altura vendría siendo 4.8 metros. Esa es la altura del edificio. Muchas gracias.
y feliz día.